Hola, estimados aprendices. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evidencia número 12, The Verbs in the Past, The History of Agriculture Worksheet. ¿Listo? Evidencia, en esta evidencia ya empezamos a hablar acerca de los verbos en pasado en inglés. Entonces, antes de proceder a realizar los puntos o ejercicios aquí planteados con esta evidencia, debemos de ir al material de estudio y revisar la información acerca de los verbos en pasado. El material de estudio se encuentra en el Google Drive y se llama material de estudio The Verbs in the Past. ¿Listo? Entonces, leamos primero este documento. Hagan de cuenta que esta soy yo dando la explicación. Van a leer el documento. Acá nos vamos a enterar de que hay dos tipos de verbos en pasado: los llamados verbos regulares y los llamados verbos irregulares. ¿Listo? Es decir, que cuando yo voy a hablar en pasado, el verbo cambia. Yo no puedo seguir utilizando el mismo verbo que venía utilizando en el presente, ¿sí? Ejemplo, si yo voy a decir el verbo hablar en español, yo hablo inglés, yo voy a decir I speak English, ¿cierto? Speak es el verbo en presente, pero si yo ya voy a generar una idea en pasado, ese verbo speak va a cambiar, ¿listo? Así como sucede en español. Entonces el verbo va a cambiar, ya no va a ser speak, va a ser spoke. Entonces en este momento debemos estar leyendo un poco acerca de los verbos en pasado, cuál es la transformación que sufre de pasar de presente a pasado, ¿listo? Entonces, los verbos regulares son los más fáciles de usar porque todos tienen, digamos que la misma terminación en pasado. Todos los verbos regulares terminan en ed. El asunto es en saber qué verbo es regular y qué verbo es irregular. La única forma de saberlo es, uno, aprendiéndose los verbos irregulares, porque los verbos irregulares son más pocos. Y si yo me aprendo el listado de los verbos irregulares, yo ya adopto o asumo de que los otros verbos son regulares y terminan en ed en pasado. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que leamos las indicaciones que hay acá. También hay unos tips de cómo pronunciar en pasado los verbos. Entonces les recomiendo que leamos esto. Al final van a encontrar el listado de verbos irregulares. Para facilitarles las cosas, yo una vez puse el verbo, el que dice infinitivo es el verbo en presente, se debe estar. En el primer caso, verbo to be, zero estar, este es el pasado que necesitamos aprendernos. El verbo to be en pasado cambia a was y a were, ¿listo? Cuando utilizo was en su forma singular con los pronombres she, he, it, y were los utilizo con los otros pronombres en plural, they, we, you, ¿listo? Esta tercera columna, por el momento no lo necesitamos, pero sí es bueno irlo aprendiendo. Estas son las tres formas del verbo en inglés que necesito para poderme comunicar: su forma infinitiva o presente, su forma en pasado simple y su forma en participio pasado. Este participio pasado se utilizará en otro trimestre que veamos. Digamos que es otro tiempo que utilizamos en inglés. Por el momento dejémoslo hasta acá. ¿Listo? En pasado simple vamos a aprendernos estos verbos en pasado. Igualmente, ustedes van a tener acá ejemplos. Por favor, leen los ejemplos acerca también del uso del tiempo pasado simple. Abajo les recomiendo mucho estos videotutoriales porque dan muchos ejemplos claros tanto en inglés como en español de cómo utilizar los verbos en pasado. Les recomiendo revisarlos. Van a complementar mucho más el conocimiento que tenemos sobre este tema. ¿Listo? Adicional, en el material de estudio, miremos la carpeta de Google Drive, material de estudio. Hay un listado de verbos, mira, pueden descargar acá, verbos irregulares.
Acá van a encontrar verbos irregulares tanto en inglés como en español. Entonces, este archivo, descárguenlo, lo revisan, se aprenden los verbos. Y acá van a encontrar los 50 verbos más comunes en inglés para poder empezar a hablar y a comunicarse en este idioma. Entonces les recomiendo estos dos, más el material de estudio de cómo utilizar los verbos en pasado. ¿Listo? Ahora sí vayamos a la actividad. ¿Qué debemos desarrollar para esta actividad? 3 puntos. El primero dice, lea el texto Agricultura en Colombia y subraye los verbos en pasado. ¿Cuál es ese texto? Este que empecemos a leer acá. Agriculture in Colombia. Esta es la primera actividad de reading o de lectura que ustedes van a hacer. Ya aquí vamos, digamos que subiendo de nivel y de complejidad. ¿Por qué? Porque ya es hora de ir subiendo la exigencia en cuanto al uso del idioma. Entonces acá vamos a encontrar ya una lectura técnica, ya vamos a encontrar palabras nuevas que tienen que ver mucho con nuestra formación agrícola. ¿Listo? Entonces en ese primer punto simplemente es resaltar los verbos en pasado, así como lo hice. Recuerden que los verbos regulares terminan en ed. Entonces el primer ejercicio a desarrollar es leer la lectura e ir identificando los verbos con ed, los verbos irregulares que están en pasado, pues porque acá en esta lectura vamos a encontrar tanto verbos irregulares como verbos regulares. ¿Cuáles son esos verbos regulares? Aquellos que cambian totalmente. ¿Se acuerdan del verbo speak? Speak no va a terminar en ed porque es un verbo irregular y su forma en pasado es spoke. Entonces los verbos irregulares se caracterizan porque su base en el presente va a cambiar totalmente y de forma diferente. ¿Listo? En cambio los verbos regulares todos van digamos, a tener su pasado todos con la terminación ed. ¿Listo? Una vez realice este ejercicio de resaltar los verbos de toda la lectura, van a hacer el segundo punto. Clasifique los verbos irregulares y los regulares en la tabla que encontrará en la última página de este documento. Entonces, por ejemplo, acá está decrease, el verbo reducirse, diminish, disminuirse, remain, permanecer, where, que es un verbo irregular, el verbo to be en pasado, where. Entonces voy a ponerlos, los voy a clasificar en esta tabla, al final. Entonces, ¿qué verbos dije? Cultivated, ejemplo, cultivated. Ay, perdón. Acá tenemos que mirar verbo irregular que yo encontré en la lectura. Encontré were y was, ¿cierto? En inglés, ahora en español sería ser o estar. ¿Listo? Acá verbo irregular que haya encontrado en la lectura, cultivated, es un verbo regular porque terminó en ed. ¿Y qué significa cultivar? ¿Listo? Y así van a completar la tabla con los verbos que hayan encontrado en esa lectura. Ahora el tercer punto y último de este taller. Dice, finalmente elabore una línea de tiempo resaltando los hechos más destacados acerca de la historia de la agricultura colombiana. Siga este ejemplo. Todos sabemos que es una línea de tiempo. Es dibujar una línea, como vemos acá, una línea. Y vamos a poner, ya sea por siglos, ustedes escogen el periodo de tiempo que quieran. Si van a poner siglo XVI, siglo XVII, o si van a poner años, 1900, 1910, etcétera, etcétera. Van a poner los años y el hecho destacado dentro de la historia de la agricultura colombiana. Si van a poner en inglés acá qué hecho específico fue el que sucedió en ese año o en ese siglo. Y pueden poner una imagen representando ese hecho histórico, ¿vale? A eso se refiere una línea de tiempo. Este es el ejemplo, ¿vale? Para eso necesitan conocer bien esta lectura. Entonces les recomiendo que lo lean despacio, que saquen aparte un listado de palabras nuevas, desconocidas, las busquen en el diccionario o en el traductor para tener una mejor comprensión de la información que se comparte en esta lectura. ¿Listo? Entonces van a destacar, por ejemplo, en 1900 la colonización y conquista española. Pueden mencionar algún dato específico de acá. Acá en el siglo XVII, siempre miren los periodos o las fechas que dan ahí y
resuman el hecho histórico que sucedió en ese año o en ese siglo. ¿Listo? Pueden sacar de ahí mismo la información, ¿vale? Entonces, lo pueden hacer a mano, le toman foto, lo suben a Google Drive o a la plataforma, o lo pueden realizar en PowerPoint, en la herramienta que se les facilite más. ¿Listo? Espero haber sido clara con la información. Thank you very much for your attention. See you in the next video.